Amén. Bien, queridos hermanos, entonces, ya para comenzar, quisiera hablarles acerca de un tema que he estado reflexionando a lo largo de este tiempo, desde que me comentó José, me invitó a que pueda hablar acerca de la palabra de Dios. Saben, hablar de la palabra de Dios es tan hermoso, pero a la vez tan peligroso, ¿no? Porque el Espíritu Santo, buscamos siempre que el Espíritu Santo sea quien comunique su palabra para la gloria del nombre de nuestro amado Jesús y para la edificación de su iglesia. Por eso el día de hoy quisiera tocar un tema que me ha parecido importante y vamos a reflexionarlo en función al desarrollo que se vaya a dar, ¿ya? Yo estoy trabajando en una ONG, por la gracia de Dios, estoy trabajando en esta ONG por algunos años. Entonces, dentro del liderazgo de la ONG, la oficina global, se escucha un dicho muy conocido, ¿ya? ¿Y qué dicen los líderes de esta ONG, ¿no? En la oficina global ellos dicen lo siguiente: podemos estar haciendo de manera excelente, prolija, precisa y eficiente aquello que Dios nunca nos mandó a hacer. A ver, les voy a repetir nuevamente. Podemos estar haciendo de manera excelente, prolija, precisa aquello que Dios nunca nos ha mandado a hacer, ¿no? Entonces eso revela ese anhelo de querer agradar a Dios, pero muchas veces podemos, en nuestro afán de querer agradar a Dios, tomar nuestras propias decisiones, tomar el camino que nosotros hemos identificado como bueno, correcto, y ponerle el título de que es la voluntad de Dios muchas veces. Pero vamos a ver el día de hoy cómo es que realmente Dios puede agradarse acerca de las decisiones que nosotros podemos ir tomando y de dónde parten básicamente estas decisiones, de dónde nacen, ¿no? Y para ello nos vamos a ayudar de un texto bíblico que está en Lucas capítulo 18 del 9 al 14. Muchos de ustedes, de nosotros lo conocemos, es una parábola de nuestro amado Jesús. Vamos a, por favor, a dar lectura de esta porción de la palabra de Dios que está en Lucas 18, 9 al 14, por favor. Y en su palabra dice lo siguiente. Está hablando acerca de la parábola del fariseo y del publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esa parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Gracias, Señor, por tu palabra. Realmente Jesús, a través de esta parábola, nos muestra cómo es el corazón del ser humano, ¿no? Y algo interesante que podemos rescatar, haciendo un paréntesis de este texto, es que la palabra de Dios, queridos hermanos, afirma que Salomón era el hombre más sabio que ha existido sobre la tierra. Es increíble saber que Salomón, el rey, ¿no?, ha sido el hombre más sabio que ha pisado esta tierra. Pero entonces uno se preguntará, ¿y Jesús? Bueno, la palabra también tiene una respuesta para esto. Jesús, dice la palabra, que es poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, ¿en qué radica la diferencia?
Salomón podía contener la sabiduría que provenía de Dios. En cambio, la fuente de la sabiduría es Jesucristo. La fuente de toda sabiduría es Jesucristo y esto debemos comprenderlo plenamente. Jesús, nuestro amado Jesús, cada enseñanza, cada parábola, cada palabra que él decía era fuente inagotable de sabiduría. Y aquí podemos encontrar esta sabiduría ejemplificada en un ejemplo que es muy cotidiano, fue muy cotidiano en ese tiempo. Las figuras del fariseo y del publicano eran relevantes, controversiales en muchos sentidos en la época, pero al final destacaban por ser relevantes. Y vamos a analizar un poquito acerca de la figura tanto del fariseo como del publicano. Bien, la figura del fariseo. Vamos a hablar un poquito acerca del fariseo de acuerdo con el contexto en el que se desarrolla esta enseñanza. Bueno, los fariseos básicamente eran un grupo religioso, ya, judío, y estos fariseos se caracterizaban por ser bien estrictos en cuanto a la interpretación de la Torá, ya lo que se conoce como la ley. Y lo interesante de estos fariseos es que ellos complementaban lo que es la Torá con las tradiciones orales, ¿ya? Que también ellos consideraban de igual importancia. O sea, se tenía lo que es la ley, pero ellos la complementaban con lo que son las tradiciones, ¿no? A menudo se los ve como un ejemplo de santidad, ¿no? El pueblo judío podía ver a los fariseos como, ellos mismos podían ver, digamos, a los fariseos como a personajes inalcanzables, ¿no? Que estaban dentro de la cúpula religiosa y que estaban inclusive más cerca a Dios, ¿no? Por todas las tradiciones, por todo el despliegue, digamos, que ellos mostraban, podían ver, el pueblo podía ver, wow, es increíble, digamos, que estos señores tengan muchos estudios, puedan entrar a la sinagoga, tengan influencia en el templo, entonces eran respetados en ese sentido también, aunque les digo que eran también una figura controversial por el hecho de que en muchos casos podían llevar, digamos, tanto las tradiciones que ellos tenían a un punto en el que realmente despreciaban a las personas y ellos mismos se veían justos, ¿no? Y esto es lo que justamente Jesús expone en esta prédica. Ellos estaban justificados a sus propios ojos y Jesús también los llamó hipócritas, ¿no? Entonces vamos viendo cómo es la figura del fariseo, una persona justificada a sí misma por todas las obras que ellos iban haciendo. Estaban justificados y consideraban que su justicia podía alcanzar para agradar a Dios. De hecho, ellos hacían muchas cosas para agradar a Dios, dentro de las cuales ni siquiera estaban dentro de la Torá. Por ejemplo, si volvemos a leer el texto, dice ayuno 2 veces a la semana, cuando la ley ordenaba que se tenía que ayunar 1 vez al año, ¿no? Pero ellos eran cumplidores de la ley, inclusive ellos aumentaban a la ley, y poco a poco se podía ir identificando que el corazón del fariseo era un corazón que realmente quería justificar, ¿no? Agradar a Dios a causa de las prácticas que ellos tenían. Y por otro lado, en el texto tenemos la figura del publicano, que básicamente era un cobrador de impuestos, ¿ya? Este publicano era un hombre que pertenecía a los judíos. Pertenecía a los judíos, sin embargo, él había negado a su nación porque había sido, digámoslo así, contratado por el imperio que sojuzgaba al pueblo judío en ese tiempo, en este caso los romanos, para poder cobrar impuesto a su propio pueblo, ¿no? Entonces era tomado como alguien traidor, era tomado como alguien despreciado,
incluso estaba muy por debajo, digamos, si tú veías, si uno era judío en ese tiempo y veía un publicano, ni se le acercaba, no tenían derecho a entrar al templo, ¿no? Y es interesante que en el mismo texto bíblico Jesús dice que entra al templo, en este caso el publicano entra al templo para orar, ¿no? Entonces ahí ya como que hubo un choque para los mismos fariseos. ¿Cómo es posible que pongas de ejemplo a un publicano que esté entrando a orar al templo? Eso no se da, no se va a dar, ¿no? Porque eran despreciados justamente porque cobraban impuestos a los mismos judíos. Y dentro de todo, digamos que los publicanos podían ser corruptos, ¿no? Porque les cobraban impuestos e inclusive les cobraban más impuestos y parte de ese monto que recaudaban se lo quedaban ellos, ¿no? Entonces, la figura del fariseo y del publicano eran, pues, figuras controversiales en ese tiempo, ¿no? Eso es lo primero que debemos rescatar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice que el fariseo ora, y aquí es importante rescatar esta parte, dice, puesto en pie, oraba consigo mismo. ¿Alguna vez se han puesto a reflexionar en esta parte? ¿Cómo será orar, pues, consigo mismo, ¿no? Orar con uno mismo. Normalmente nosotros oramos a Dios, pero orar a sí mismo es como una autojustificación, ¿no? Y oraba agradeciendo a Dios. Y le dice, Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ¿no? No soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Entonces ahí vemos un poco acerca del corazón que tenía el fariseo. Era un corazón que buscaba justificarse por las obras que realizaba. Yo no soy como esta persona. Yo no soy como este grupo de personas. Más al contrario, yo, ¿qué dice? Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que tengo y ya, o sea, es increíble ver que el fariseo ya estaba justificándose a sí mismo, ¿no? En cambio, dice la historia que el publicano primero dice, estaba lejos, no quería acercarse. ¿Por qué? Para el publicano, el hecho de ser publicano era un oprobio. Él lo reconocía, estaba consciente de eso, que todo el pueblo judío lo despreciaba. Y él sentía vergüenza por ejercer, digamos, esto, ¿no? Sentía vergüenza. Entonces, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, sé propicio a mi pecador, dirigiéndose a Dios, ¿no? Entonces vemos a la figura del publicano, un hombre, y esto es interesante, hermanos, y quiero que guarden esta parte en su corazón. Era un hombre que reconocía su pecado, reconocía su condición de pecador, reconocía que el pecado no solamente estaba impregnado en las acciones que nosotros realizamos en el cotidiano, que desagradan a Dios, sino que podía llegar a ver profundamente que el pecado es el resultado de una naturaleza caída. Nosotros no somos pecadores porque pecamos. Nosotros pecamos justamente porque somos pecadores. La raíz de nuestro pecado está más allá de las cosas externas que pueden evidenciar los demás o que podemos nosotros evidenciar en nuestra vida, digamos. La raíz, la fuente, es que nosotros tenemos una naturaleza caída. Y a partir de ahí es que Dios toma al pecador y lo perdona. En la palabra de Dios no se evidencia en ninguna parte que Jesús recrimine a las prostitutas y a los publicanos, a los pecadores. De hecho, más bien los invita a
cenar con Él, a compartir tiempo con Él, porque ellos son necesitados, se ven a sí mismos como necesitados. En cambio, los fariseos eran hombres que consideraban que no podían estar al lado de un pecador, porque iban a contaminar su santidad, se iban a contaminar. Y es interesante porque lo que pasa es que Cristo declara, ¿no?, que ellos son los ciegos guías de ciegos, y se opone a esas prácticas de santidad que son solamente apariencia, ¿no? De esa forma es que la lectura continúa diciendo: Dios sea propicio a mi pecador. Y Jesús dice: os digo que hablando acerca del publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Saben? Una característica que tiene nuestro amado Dios es que Él puede ver el corazón de las personas. Nosotros, lamentablemente, tal vez no lamentablemente, pero nosotros no podemos ver el corazón con el que las personas hacen las cosas. Y esto resulta muy complejo porque evidentemente podemos estar haciendo acciones externas que podrían ser un equivalente a agradar y hacer la voluntad de Dios, pero nuestro corazón podría estar alejado de Dios. ¿Qué es lo que realmente nos motiva a nosotros a hacer las cosas que hacemos? ¿No? Si de verdad nosotros quisiéramos agradar a Dios, tenemos que hacer un examen a nuestro corazón y si las motivaciones que tenemos son las adecuadas. Por eso, cuando Jesús hace referencia a esta parábola, se dirige a aquellos, y lo dice la palabra en el verso 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Bueno, es un poco difícil, digamos, que yo pueda identificar a alguien como quién será que confía en sí mismo como una persona justa. Es un poco difícil, ¿no? Pero en este caso Jesús sí conocía el corazón, la profundidad del corazón de las personas y se dirige a ellos. Entonces, Jesús lo que ve en ellos es algo muy evidente. Ve su corazón. Y ahí radica en la línea que se va a tomar en esta predicación, el corazón de las personas. Es algo que podríamos nosotros estar descuidando. Es algo que es transversal a nuestras vidas. Es un elemento esencial en nuestra convivencia diaria con las demás personas y en nuestra relación con Dios. El corazón es algo sumamente importante, pero también podemos descuidarlo. Podemos creer realmente y estar totalmente convencidos de que nuestras motivaciones son las adecuadas, cuando en realidad las cosas que hacemos no están agradando a Dios, porque las estamos haciendo bajo una motivación que es opuesta a lo que Dios quiere. Y para entender esto, vamos a dar unos ejemplos breves para que se pueda entender y podamos ejemplificar, digamos, esto. Estos ejemplos los he extraído de un libro que estaba leyendo y me llamó mucho la atención. Se llama Cambios Profundos, de Emilio Tranchini, ¿ya? Y en este libro habla acerca justamente de las motivaciones que tiene el corazón para poder hacer las cosas, y da un ejemplo. Bueno, da varios ejemplos, pero yo solamente voy a mencionar dos. El primer ejemplo habla acerca de una mujer, que es una hermana que asiste continuamente a la congregación, y un día esta hermana agarra y está en su vehículo y se propone en su corazón ella a ese domingo no dar el diezmo. Ella propone en su corazón, tiene sus motivos para no dar el diezmo ese domingo, ¿ya? Tiene sus motivos. Entonces llega a la congregación, el culto se desarrolla normalmente, se tiene el tiempo de alabanza. Por si acaso no estoy hablando de nuestra congregación, ya estoy hablando de otra. Se desarrolla todo normal, el tiempo de alabanza, y ella está alabando a nuestro Señor. Y
Cuando finaliza, uno de los diáconos se acerca al púlpito y anuncia que justamente ese día se va a levantar una ofrenda especial para ayudar a los pobres de la comunidad. La hermana no escucha este mensaje. La hermana no escucha este mensaje, ella está hablando con otra persona, pero cuando finaliza la prédica bueno, antes de eso, ¿no? El diácono también menciona que ese día, al ser un día especial en el que se va a realizar la colecta de estas ofrendas para los pobres de la comunidad, los pastores van a ser los encargados de recepcionar las ofrendas con un alfolí, ¿no? Entonces, la hermana no escucha esta parte. Cuando termina la prédica y comienza el recojo de las ofrendas, ella había decidido no dar en ese día, ¿no? Pero cuando los pastores comienzan a acercarse a las filas y a recoger los diezmos y las ofrendas, lo que pasa es que ella queda impresionada porque justamente el pastor principal y la persona a quien más admira estaba recogiendo las ofrendas en esa fila. Entonces ella inmediatamente, nerviosa, lo que hace es sacar unas cuantas monedas rápidamente y con una sonrisa las deposita en el alfolí, ¿no? ¿Qué es lo que cambió? ¿No? ¿Qué es lo que cambió en el hecho de que ella en un principio había decidido en su corazón no ofrendar, pero al ver que el pastor principal de la congregación estaba recogiendo las ofrendas y porque era una persona respetada, querida, ella cambió su actitud y rápidamente sacó unas monedas, ¿no? Si hacemos un análisis muy superficial de esta situación, podemos decir que su motivación era ayudar a los pobres. Creo que esa era la motivación justamente, ¿no? Ayudar a los pobres, pero eso es superficial, ¿no? Al final, en efecto, dio el dinero para ayudar a los pobres. Si hacemos un análisis un poco más profundo, podemos decir que su motivación era agradar al pastor. Quería agradar al pastor, no quería quedar mal con su líder, ¿no? Si hacemos un análisis un tanto más profundo, podemos decir que ella no quería quedar mal. Yo no quiero quedar mal. Yo como persona no quiero quedar mal con otra. Entonces eso es amor a mí mismo. Me estoy amando a mí mismo porque me amo. Yo no quiero quedar mal con esta otra persona. Y si hacemos un análisis un nivel más abajo en cuanto al corazón, podemos encontrar un elemento que es predominante en todos nosotros, queridos hermanos. Y esto es el orgullo. Porque yo no quiero quedar mal. Porque ¿cómo es posible que yo quede mal con el pastor? ¿No? Eso no se puede. No se debe dar. El orgullo es un elemento, queridos hermanos, que es tan antiguo, viene desde la caída misma, ¿no? Y está ahí presente en lo profundo de nuestro corazón y puede ser el motor que nos impulsa a hacer muchas de las cosas que hacemos. El orgullo, ¿no? Entonces estamos haciendo un análisis rápido de un caso hipotético, ¿no? No es que se ha dado en algún lugar, pero es un caso hipotético. Un análisis acerca de las motivaciones que tiene el corazón para hacer las cosas. Haciendo un caso hipotético diferente, otro caso, vamos a plantear otra situación para que se entienda también el mensaje. Una pareja de esposos que asiste a una congregación tienen problemas financieros. El problema es que los problemas financieros que tienen no son los problemas financieros que uno podría imaginarse. Digamos que ellos no es que les falta dinero. De hecho, tienen bastante dinero, pero el tema es que ellos están utilizando el dinero de maneras diferentes. Por ejemplo, el esposo utiliza el dinero que tiene para poder comprar seguros de vida, para poder adquirir seguros de diferente índole para su familia, invierte mucho dinero en acciones que le van a generar réditos, y es algo que nace en su corazón hacer para seguridad de su familia.
¿Ya? Esto es el caso hipotético en el caso del esposo. Y en el caso de la esposa es todo lo contrario, es una esposa que utiliza el dinero para comprar ropa de lujo, para comprar algunas joyas, para verse bien, perfumes caros y cosas así, de esa índole. Entonces, el esposo, digamos, podría juzgar a su esposa como gastalona, porque está gastando en cosas, digamos, que podrían ser invertidas, ¿no? Para mejorar la economía familiar, o ser ahorradas. Y la esposa ve a su esposo como un tacaño, porque no quiere gastar nada, quiere que todo se invierta y que genere más dinero, ¿no? Entonces, una solución superficial para alguien, digamos, que estaría dando consejería, una solución superficial podría ser que la esposa deje de gastar tanto y que el esposo no sea tacaño, ¿no? Podríamos regular, ¿no? En ese momento, digamos, podría darse una solución, pero créanme que la solución no va a ser sostenible en el tiempo, porque no se está atacando la raíz del problema. Y vamos a analizar ahora cuál es el problema realmente, ¿no? ¿Qué es lo que lleva a la esposa a gastar tanto en su imagen? Vamos a ir analizando esa pregunta. Dice, ella piensa que es para verse mejor para su esposo. Es la respuesta que da la esposa. Quiero verme mejor para mi esposo. ¿Qué lleva a ahorrar y a invertir y adquirir seguros de vida al esposo? Darle seguridad financiera a la familia. Esa es su respuesta. Esa es la respuesta que el esposo da, ¿no? Si analizamos un poco mejor este caso, vamos a encontrar que la esposa, la motivación que tiene es la inseguridad. Y el esposo también siente inseguridad. Ven que la inseguridad puede darse y mostrarse y evidenciarse en dos extremos totalmente opuestos, pero la raíz es la misma. Una demuestra la inseguridad con su necesidad de aprobación en su imagen y el otro con su necesidad de aprobación financiera, ¿no? Y si analizamos más profundamente este caso, si vamos escarbando un poco más en el corazón, podemos encontrar que el problema es una falta de identidad. Yo, como esposo, en el hipotético caso, encuentro que mi identidad puede estar fundamentada en el dinero que tengo como respaldo para no verme en aprietos en situaciones de crisis. Entonces, esa es mi seguridad, ¿no? Mi seguridad, y en esa seguridad me siento identificado. Y en el caso de la esposa, yo encuentro que mi identidad está en la forma en la que las personas me ven, y si no me ven bien, entonces realmente ahí hay un problema, ¿no? Falta de identidad. Y si podemos hacer un análisis incluso un poco más profundo, vamos a encontrar que la motivación en realidad es, y no creo que sea sorpresa para muchos, el orgullo, ¿no? Porque yo, y ahí entra el yo, ¿no? Porque yo no quiero verme en aprietos, en situaciones de crisis, y realmente necesito tener el dinero suficiente para respaldar a mi familia. Es por eso que comienzo a invertir y a ahorrar y hacer muchas cosas. No estoy diciendo que sea malo invertir, ni ahorrar, ni comprar seguros, pero es que tenemos que analizar la motivación del corazón, ¿no? Y yo por orgullo, en el caso de la esposa, yo por orgullo realmente quiero verme bien, no solamente para mi esposo, sino para el resto de personas que vean que Dios me está, digamos, está bendiciéndome, ¿no? Puede ser. Y es interesante que estos dos ejemplos que les doy son hipotéticos, son casos totalmente hipotéticos, pero pueden verse plasmados en la realidad
a través de comportamientos que nosotros mismos podemos tener, no necesariamente ejemplificados en estos dos casos, sino realmente en la motivación que nos lleva a nosotros a hacer las cosas que hacemos. Si no estamos analizando nuestro corazón, realmente nosotros estamos siendo personas que podrían llegar a ser piedra de tropiezo para otras, ¿no? Y podríamos estar nosotros siendo hombres y mujeres motivados por nuestros propios deseos. Y ¿saben cuál es el peligro de eso? Que nosotros, al estar motivados por nuestros propios deseos, podemos ponerle la etiqueta de Jesús y hacer pasar, digamos, ¿no? Eso como algo válido para agradar a Dios. Podemos ir etiquetando nuestras motivaciones, nuestras acciones, nuestra voluntad, pensando que le agrada a Dios, ¿no? Vamos a volver al análisis de la parábola del fariseo y el publicano, ¿no? El fariseo, como les mencionaba, era un hombre que se justificaba a sí mismo y consideraba realmente, estaba totalmente convencido de de lo que él hacía era lo que agradaba a Dios. Si Dios le pedía en la Torá ayunar una vez al año, él podía hacerlo las veces que sea necesario, pero no con la finalidad de honrar a Dios, sino su motivación era otra. La motivación del fariseo en su corazón era ser visto de las demás personas. Él quería ser visto como alguien que era influyente, que tenía poder y que era santo. Y que los demás no podían llegar a cumplir esa expectativa, solamente el fariseo. Él se veía a sí mismo de esta forma. Por eso es que Jesús denuncia la ceguera espiritual del fariseo. Tienen ojos, pero no ven. Es increíble ver que nosotros tenemos la bendición de ver, pero muchas veces no evidenciamos las cosas como realmente son. Y hacemos este análisis del fariseo, pero realmente lo importante de este compartimiento, de esta prédica, es que nosotros podemos ver en nosotros mismos si estamos siendo como el fariseo, si realmente nosotros estamos y nuestras motivaciones son las correctas. Si no es que realmente nuestro corazón nace destacar o querer ser vistos de los demás. Saben, hay una advertencia muy seria de parte de Dios, y es que Dios dice, ellos ya tienen su recompensa. Los fariseos que hacían esto ya tenían la recompensa, porque la recompensa justamente era que los demás lo vean y les aplaudan. ¡Wow! ¿Cuánto da el fariseo en diezmos? ¿Cómo es la santidad? Ellos dicen que demudaban la cara, demudan más o menos que mostraban en su rostro que estaban ayunando. Cuando lo que Dios quería era una transformación en su corazón, no quería y no se limita. Dios no está limitado a solamente evidenciar las cosas externas, porque Dios y todos podemos ver las cosas externas, pero realmente lo que Dios quiere ver es el corazón de las personas, ¿no? Dice, el fariseo oraba consigo mismo. Él no se consideraba necesitado. Él le agradecía a Dios por lo que Dios ya le había dado, que era una posición, un manto de superioridad. Digamos, era un príncipe dentro de la cultura de los judíos, porque era un hombre respetado, que conocía muy bien las escrituras. No, conocía muy bien las escrituras. Ya estaba justificado, ¿no? No necesitaba. En cambio, el publicano era un hombre oprobio del pueblo, avergonzado a sí mismo, y que necesitaba de la salvación
de Dios. Y él mismo reconocía su condición de pecador. Queridos hermanos, es muy importante que nosotros reconozcamos realmente y en toda su dimensión quiénes somos. Y esto es importante. No tenemos valor alguno delante de Dios si no fuera por las obras plenas que Jesucristo ha hecho en la cruz. Nosotros no tenemos valor alguno. No tenemos valor alguno. Realmente, si nosotros creemos que inclusive podemos aportar con un poquito a la majestuosa obra de salvación de Cristo Jesús, estamos errando al blanco, estamos pecando, porque la verdad es que nosotros no tenemos nada que ofrecer a nuestro Señor. ¿Qué le podríamos dar a nuestro Señor? ¿Qué obras buenas podríamos hacer? ¿Con cuánto dinero podríamos comprar la salvación? ¿Qué es lo que podría nacer de nuestro corazón para agradarle a Él? Si dice la Biblia, la palabra de Dios nos dice que el corazón es engañoso, más que cualquier otra cosa. El corazón es engañoso. Es tan engañoso que puede engañarnos a nosotros mismos. Puede engañarnos a nosotros mismos y hacernos creer que nuestra realidad es una realidad que no merecemos. Y hacernos pensar que, si estoy mal, no merezco estar mal, cuando en realidad nosotros lo que merecemos, queridos hermanos, y esto es muy evidente, es estar eternamente alejados de la presencia de Dios. Eso es lo que realmente merecemos. Pero por la gracia de Dios, por su amor, por su misericordia, es que no hemos sido consumidos. Su perdón permanece hasta el día de hoy, por eso le damos la gloria a Él continuamente. El publicano sentía vergüenza, se sentía injustificado, se sentía indigno. Entonces, vemos ese corazón del publicano que había identificado que su necesidad espiritual era justamente rendirse a los pies del único que tiene la capacidad de poder obrar de manera majestuosa para que nosotros seamos justificados, y es Cristo Jesús. Cuando Dios ve, nuestro Dios eterno, nos ve a nosotros, no nos ve directamente, sino nos ve a través del filtro de Jesús. Porque si fuera directamente hacia nosotros, estaríamos reprobados. Créanme que estaríamos reprobados. Nosotros estamos antes de conocer a Dios, estábamos en guerra con Dios, y muchos de nosotros no lo sabíamos. Estábamos en una guerra encarnizada con Dios, pero no lo sabíamos. Por la gracia de Dios tenemos el perdón a través de la cruz de Cristo Jesús. Y eso es lo que reconoció justamente el publicano. El publicano había cometido muchos pecados. Y lo interesante es que él se veía a sí mismo de una manera correcta. Se veía pecador. Se veía pecador y es lo que nosotros tenemos que ver, ¿no? Y hablando acerca del orgullo, el orgullo podría decirse que es el pecado que más ofende a Dios. Porque nuestro Dios dice que Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Entonces, cuando nosotros creemos realmente y creemos que tenemos algo para ofrecer y que se nos debería considerar por las cosas que hacemos, por lo inteligentes que podemos llegar a ser, o realmente valoramos nosotros todas las acciones que hacemos de acuerdo al estándar humano, realmente podríamos ser bastante buenos en lo que hacemos, pero para Dios no tiene ningún sentido. Y eso lo ejemplifica justamente Pablo, ¿no? Pablo da sus credenciales y él dice que era fariseo de fariseos, instruido a los pies de Gamaliel, amante de las escrituras, pero llega un punto en el que él se da cuenta que cuando conoce a Dios, todo esto lo tiene por basura, por el conocimiento que ha llegado a tener de aquella obra que Jesús hizo. Nuestro corazón podría estarnos engañando
ahora mismo. Y tenemos que cuidar de acudir a los pies de Jesús en todo momento para que realmente sea nuestro Dios quien nos lleve a hacer las cosas que le agradan y no nuestras motivaciones caídas, no nuestro orgullo, no que seamos vistos de las otras personas, sino realmente que Dios pueda hacer esto posible, ¿no? Hay un pastor que me gusta mucho escucharlo, y él es Sproul. Y este pastor ya está en la presencia de Dios, ha fallecido hace algún tiempo. Y justamente él decía lo siguiente: nuestras malas acciones superan con creces nuestras buenas acciones. De hecho, nunca hemos hecho una buena acción auténtica en nuestras vidas. Nunca hemos hecho algo bueno, queridos hermanos. Podemos nosotros, dentro de nuestros estándares, decir, está bien nomás, digamos. Pero realmente no hemos hecho algo bueno. Si algo bueno ha salido de nosotros, algo bueno delante de Dios ha salido de nosotros, no es por obra nuestra, sino por obra del Espíritu Santo de Dios. Gloria sea a nuestro Rey, que tenemos el regalo del Espíritu Santo de Dios, que obra de manera eficaz en nuestras vidas, porque nosotros estamos imposibilitados de poder hacer algo bueno. Nada bueno sale de nosotros. Nuestra naturaleza es caída. Y si hacemos algo, lo hacemos para la gloria de Dios. Y oremos fielmente a nuestro Señor, que nuestra motivación sea la correcta, que sea Dios mismo obrando en nuestro corazón y mostrándonos qué cosas son las que a Él le agradan, no las que nosotros queremos hacer. Nuestro corazón es engañoso, queridos hermanos. Podemos querer muchas cosas. Podemos anhelar en nuestro corazón tantas y tan numerosas cosas, pero a Dios puede no agradarle todo eso. Y la parábola cierra diciendo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquella persona que realmente reconoce su imposibilidad de poder agradar a Dios, esa imposibilidad de que realmente no tengo nada bueno, pero lo bueno que hay en mí me lo da Dios. Esa persona que reconoce eso realmente puede estar obrando de acuerdo a la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿dónde está nuestro tesoro? ¿No? ¿Qué es lo que tenemos en lo profundo de nuestro corazón? ¿Alguna vez han examinado qué hay en su corazón? Un poco feo, ¿no? Si realmente indagamos profundamente en lo que hay en nuestro corazón, vamos a ver que muchas de las motivaciones no son las correctas. Pero ahí está la esperanza. No nos vamos a quedar con lo que a Dios no le agrada, sino con la esperanza viva que está en Cristo Jesús. Todas las motivaciones que tenemos, todos los sueños, anhelos, deseos que tenemos, debemos satisfacerlos en Cristo Jesús. Jesús es el único que puede llenar el corazón, porque nuestros corazones realmente le podemos llenar de muchas cosas, pero si Dios no está presente en nuestro corazón, realmente nunca seremos personas completas. Siempre vamos a tener una falencia de algo, ¿no? A partir de reconocer entonces que el pecado principal muchas veces desde lo más profundo de nuestro corazón es el orgullo y nuestra incapacidad de ser justificados delante de Dios por nuestras obras, y de vernos miserables, tal vez a algunos no les gusta, pero la realidad es esa.
¿no? De vernos miserables y pecadores, necesitamos de Dios. Y a partir de ahí, Dios comienza una obra en nosotros. Dios comienza a obrar. Y comienza a obrar de maneras grandiosas que uno no podría imaginar haber visto. Dios obra de maneras maravillosas. Y no les digo que Dios va a obrar y que en el sentido de que muchas personas van a escuchar el mensaje y que nosotros seamos exaltados. Ahí nuevamente está, ¿no?, el corazón queriendo mostrarse, sino que realmente Dios va a obrar en la medida en la que Él defina como adecuado para el crecimiento de su iglesia, para su obra, ¿no? Hagamos la voluntad de Dios evaluando nuestras propias motivaciones en el corazón. Hagamos un análisis delante de Dios. Vamos a quedar ahí y vamos a orar para finalizar. Les pido por favor que podamos ponernos de pie para orar. Amado Señor, en esta mañana queremos agradecerte por tu misericordia, Señor. Porque cuando tú llamaste, Señor, nosotros no podíamos levantar las manos porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Señor. Porque cuando tú nos llamaste, no pudimos, Señor, agradarte. Pero por la obra majestuosa de Cristo Jesús, tenemos vida. Nos das ese hálito de vida, Señor, que nos lleva a buscarte y agradarte a ti, Señor. Te rogamos, Señor, ser llenos de tu Espíritu, Señor amado. Ser movidos por tu Espíritu y no por nuestras motivaciones humanas, Señor, que son caídas, que están completamente dañadas, Señor, sino solamente por tu Espíritu, Señor. Reconocemos nuestra incapacidad de agradarte, al igual que el publicano, Señor, queremos reflejarnos en este ejemplo del publicano y decirte, sé propicio a mí, amado, que soy un pecador. Reconozco mi condición. Reconozco que no puedo agradarte con mis obras. Señor, necesitamos de ti. Necesitamos de tu amor. Que la gloria sea a ti, amado. En nombre de Jesús. Amén.